Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y como siempre analizamos todo lo que sucede en el tablero geopolítico, pendientes de las últimas horas antes de dar carpetazo de que se cierre la campaña electoral en Estados Unidos, con las encuestas que apuntan a que va a estar muy reñido, desde luego, entre Donald Trump y Kamala Harris, también mirando a Irán. Se habla de que planea lanzar un ataque masivo, un ataque sin precedentes contra Israel. Ojo, porque algunos medios hablan de que podría ocurrir antes de las elecciones, es decir, en las próximas horas. Enseguida les contamos esto y miramos también a lo que sucede en el conflicto en Ucrania con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que advierte de una guerra directa, una confrontación directa con Europa. Enseguida lo analizamos de la mano de los mejores expertos, pero antes profundizamos un poquito más en la actualidad. Les contamos que Irán ha intensificado su retórica hostil, incluso a través de canales diplomáticos, según informa The Wall Street Journal. Habla de que está llevando a cabo esta retórica con otras naciones árabes, lo que indica que se prepara para un nuevo y complejo ataque contra Israel, que involucraría ojivas más poderosas que las usadas anteriormente. Es lo que informa The Wall Street Journal, citando fuentes oficiales iraníes y egipcias. En medio de las advertencias de Estados Unidos contra un contraataque a Israel, Irán está enviando un mensaje diplomático desafiante. Dice que planea una respuesta compleja que involucra ojivas aún más poderosas y otras armas. Es lo que se lee en el mensaje. Un funcionario egipcio dijo que Irán advirtió en privado de una respuesta fuerte y compleja. El periódico también cita a un funcionario iraní que declaró que el ejército iraní ha sufrido bajas y que por lo tanto los israelíes tienen que responder. Añadió que Irán podría utilizar territorio iraquí para las operaciones y es probable que ataque instalaciones militares israelíes, pero de forma mucho más agresiva que la última vez. Pendientes de Irán, como saben, tenemos que mirar a Estados Unidos. Falta solo un día, unas horas para las elecciones del 5 de noviembre. Más de 78 millones de personas han emitido su voto anticipado, según el laboratorio electoral de la Universidad de Florida, acercándose a la mitad del total de 160 millones de votos emitidos en 2020, cuando la participación electoral estadounidense fue la más alta en más de un siglo. El control del Congreso también está en juego este martes, con los republicanos como favoritos para lograr una mayoría en el Senado, mientras que los demócratas tienen una opción igual de ganar la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Las encuestas han mostrado que los candidatos están en una carrera reñida. El despacho Oval se va a disputar en 7 estados decisivos. Las encuestas no logran aportar un resultado claro, pero Trump sí se ha mostrado decepcionado ante lo que señala que Iowa podría respaldar a Harris. La demócrata ha hecho su último discurso en una iglesia históricamente negra ante estadounidenses árabes en Michigan, mientras que su rival Donald Trump ha adoptado una retórica más violenta en un mitin en Pensilvania. Y pendientes de la carrera reñida en Estados Unidos, miramos también a Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguraba este lunes que los países europeos se están preparando para un conflicto directo con Rusia. Dice Lavrov que hoy en día los anglosajones esperan derrotar a nuestro país a través de Ucrania, tal como lo hizo Hitler, reuniendo a la mayoría de los países europeos bajo las banderas nazis. Dice que como medida de seguridad, en caso de que Zelensky fracase, están preparando a la Europa continental para lanzarse a una aventura suicida y entrar en un conflicto armado directo con Rusia. Es lo que apuntaba en el simposio internacional Creando el Futuro. Sin embargo, el ministro afirmó que su país sigue abierto a las negociaciones con los países occidentales. Pendientes de la advertencia por parte de Sergei Lavrov, también de Oriente Medio, por supuesto, mirando a Estados Unidos, llega el momento del análisis de los expertos. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Pues mucho gusto, como siempre, de estar aquí con todos vosotros y con todos los ponentes. Encantado de tenerte además por aquí. Enrique, tenemos también a Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico y geoeconómico. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Encantado también de tenerte por aquí, Miguel. Y por último presentamos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Muy buenas, es un placer como siempre estar con vosotros y también con mis compañeros. Bueno, pues con todos mirando estas últimas horas en Estados Unidos, enseguida os quiero preguntar un poco por las últimas sensaciones antes de que salgamos de dudas, aunque tiene pinta de que los resultados van a tener que esperar un poquito más. Si os parece, empezamos mirando a Oriente Medio. Irán de nuevo amenazando con atacar. Algunos incluso hablan de que este ataque se puede producir antes del 5 de noviembre, es decir, puede ser un ataque inminente en las próximas horas, y además hablan de que va a ser un ataque de mayor envergadura, del que ya vimos el pasado 1 de octubre. José Luis, te quiero preguntar por esta situación de tensión en Oriente Medio que sigue escalando, que sigue alargándose y que además amenaza con un nuevo capítulo antes de salir de dudas en Estados Unidos.
Bueno, pues sí, como alguna vez hemos tratado, Irán es uno de los grandes protagonistas de la región, una de las grandes potencias, junto con Turquía, Arabia Saudí y el propio Israel, ¿no? Entre los cuatro conforman los cuatro grandes que están allí moviendo un poco sus políticas internacionales en todos los aspectos, respaldados con otro tipo de alianzas, etcétera. La escalada que se ha ido produciendo en los últimos meses, la eliminación de los principales líderes de los PROSIC que colaboraban, que conformaban ese eje de resistencia que tenía en Irán, bueno, pues su principal base, como es el líder supremo de Hezbollah, como puede ser también el de Hamas en el propio territorio iraní, hombre, favorece que Irán tenga que dar una respuesta, no como en los primeros momentos que veíamos que estaba muy consensuada entre los dos países a través de intermediarios, de Qatar, de los propios Estados Unidos, bueno, pues para vender un poco esa imagen ante el público interno, bueno, de que respondían, pero con unos mínimos de daños y evitaban un poco ese proceso de escalada. La iniciativa de Israel de eliminación de todas esas primeras figuras y además, bueno, pues en el caso de Haniyeh, el líder de Hamas, en pleno territorio soberano iraní, aparte de otros ya asesinatos que se habían cometido previamente, bueno, han ido encauzando, canalizando, favoreciendo ese tipo de respuesta que tiene que dar Irán, que claramente pues tiene que aumentar esa intensidad en su respuesta. Ya no puede ser ya, bueno, pues una respuesta para cubrir el expediente, sino una respuesta más acorde un poco a su condición de potencia. En alguna otra intervención hablábamos que si no podía no desaparecer claramente el mapa, como algunos de nuestros oyentes pudieron un poco entender, pero sí como potencia. O sea, Irán, si quiere seguir siendo considerada especialmente por sus PROSIC como una de las grandes potencias que está allí y principalmente la labor que está desarrollando en este momento, que es salir del aislamiento internacional, tiene sus canales con China, con Rusia y principalmente en el ámbito del Próximo Oriente de abrir puentes con el resto de los países musulmanes, tanto árabes como no árabes, es una de sus grandes ambiciones. Otra cuestión es que esos puentes, esos diálogos, esas alianzas puedan desarrollarse de una manera constructiva, con alianzas plenas y no se quede de boquillas, que ahí estaríamos ya en otro tipo de particularidades, principalmente con Arabia Saudí y con otros países, porque el elemento palestino es el único que une más o menos a todos ellos, y en otros puntos tienen una gran diferencia. En este caso, Irán está obligada a responder con una manera mucho más contundente, especialmente intentando demostrar que, bueno, esa invencibilidad que tiene la Fuerza Armada israelí y principalmente su escudo antiaéreo puede ser fragmentado y que Irán tiene una gran potencia disuasoria en ese aspecto y que puede proteger principalmente a sus aliados, que no va a dejar que los eliminen impunemente en ese aspecto. Entonces Irán sí está obligado a responder de una manera con mayor contundencia, especialmente para demostrar un poco esa musculatura militar que tiene y esa posición de potencia frente a un Israel que claramente está demostrando también del mismo modo, con el respaldo de Estados Unidos, bueno, pues un poco también su tamaño a nivel militar, ¿no? Bueno, pues Irán, de cómo podría afectar este ataque a las elecciones de Estados Unidos. Enrique, te quiero preguntar también esta cuestión, si esperas que el ataque se produzca antes de las elecciones en Estados Unidos y sobre todo esto de que se habla, ¿no?, de que va a ser una respuesta bastante más poderosa que el ataque con misiles del 1 de octubre. Hay que recordar que se lanzaron unos 200 misiles balísticos. Sí, desde luego que la parte iraní lo que señala es que va a haber un ataque, pero como en ocasiones anteriores tampoco tienen prisa por hacerlo, porque precisamente al Estado de Israel lo que le gustan son las operaciones cortas pero muy intensas, mientras que mantener una guerra a largo plazo solo hace por alimentar ese desgaste absoluto
tanto interno como económico, como en apoyo de otros países que sustentan sus fuerzas armadas. Es decir, que si fuera por el Estado de Israel, hace mucho que ya no tendría ni munición, ni combustible, ni nada con lo que disparar a palestinos, sirios, libaneses, iraníes o cualquier otro en Oriente Medio. Es decir, que es el resto de Occidente quien les está manteniendo y sosteniendo en esta guerra. Por otro lado, también ayer mismo, desde Ansarollah de Yemen, lo que decían eran que básicamente informan que van a continuar con su bloqueo. Estados Unidos puede presumir de que tiene una gran flota, también presumió de que tenía una gran alianza y llevan ya 11 meses de operación contra los yemeníes, los hutíes, y siguen sin haberlos frenado. Pero bueno, ni mucho menos están pensando en una invasión terrestre de Yemen, o de lo que era Yemen del Norte y ahora es esa zona controlada por los hutíes, por Ansarollah del Yemen. Pero bueno, para las películas y la propaganda siguen siendo todavía muy buenos, todavía siguen haciendo muchas películas, que eso también se nota en el ámbito de la comunicación política en estas elecciones, donde, bueno, ha sido de las campañas más absurdas, más estúpidas, menos ejemplarizantes de cara a un país que se considera la primera democracia del mundo, el faro de la democracia del mundo, y la campaña terminan entre unos y otros llamándose basura. A Trump los demócratas lo llaman basura y al día siguiente aparece con un camión de basura para hacer más gracia. Otros de los republicanos que le apoyan en Halloween, en vez de vestirse de criaturas de la noche, se vistieron de bolsas de basura. Bueno, una campaña desde luego de locos y sobre todo de una Kamala Harris que se supone que era la candidata de verdad, pero que ha estado todo el rato apoyada no por Biden, sino por Obama, por Barack Obama, para hacerle de contrapeso de alguien que sea capaz de, bueno, hablar dos frases seguidas y que tengan un mínimo de sentido. Y por otro lado, pues, en fin, volviendo a la cuestión de Oriente Medio, lo que se demuestra es que Irán Irán lo que mantiene es precisamente esa campaña a largo plazo. Mientras tanto que Israel necesita terminar esto cuanto antes, aunque bueno, le llevan, por ejemplo, el mismo ministro Smotrich hablaba de que todo esto del norte, es decir, del norte del Estado de Israel, ya se iba a acabar para finales de año, pero también lo de Gaza prometieron que se iba a acabar prontito. Y llevan un año y todavía no han terminado con lo de Gaza. Todavía siguen con sus operaciones de exterminio. Resulta que sigue habiendo palestinos ahí y resulta que después de haberlos llamado terroristas y de haber intentado conseguir su expulsión, vamos, una limpieza étnica por todo lo alto, pues ahora eso lo trasladan precisamente al sur del Líbano, donde ya han causado 3 veces más muertos y asesinados que en la guerra de 2006. Y suma y sigue, porque todos los días son bombardeos contra diferentes ciudades y en particular contra ciudades como Tiro, la ciudad la ciudad libanesa más meridional, más al sur de este país. Y lo que buscan no solo es acabar con los libaneses hasta el río Litani, sino hasta el río Aguali, es decir, 60 kilómetros desde la frontera actual. Y piensan que Occidente les va a seguir apoyando y les va a seguir dando de todo tipo de armamento y que eso se va a poder mantener en el tiempo. Mientras tanto, lo único que consiguen con eso es desprestigiarse más, alejarse más de la mayoría del mundo y es esa cuestión de a quién le favorece el tiempo, quién tiene el tiempo a su favor. Porque Irán tiene a su favor el marco asiático, el marco de las potencias emergentes, de las potencias en crecimiento. No está sola. Mientras que Estados Unidos, apoyando al Estado de Israel, está cada vez más solo y la Unión Europea demuestra que es una medusa geopolítica, es algo que se mueve al son de la corriente y no tiene cerebro en sí mismo. Pues muy pendientes de Irán, de lo que sucede en Oriente Medio, también del impacto que tenga en las elecciones del 5 de noviembre, es decir, en las elecciones de Estados Unidos. Vamos a meternos en harina en estas últimas horas antes de salir de dudas con las encuestas que dicen que la cosa está más reñida que nunca. Hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar en el caso de que haya un empate? ¿Qué va a pasar en el caso de que pierda cualquiera de los dos candidatos? José Luis, en estas últimas horas antes de que comiencen las elecciones en Estados Unidos, quiero saber un poco cuál es tu sensación, quién crees que va por delante y sobre todo cómo se lo va a tomar la sociedad civil en Estados Unidos. Pues es difícil porque las encuestas cada vez nos están dando
pues que según el momento sube uno, sube otro. Si vamos a las casas de apuestas, claramente están posicionadas más a favor de Trump. Si vamos un poco a lo de las encuestas, incluso en algunos momentos le dan a Kamala Harris como más posibilidades de vencer. Y luego, según los hechos que van apareciendo, pues como pudo ser los llamamientos estos de lo de la basura, como el conflicto del humorista con lo de la isla de Puerto Rico, etcétera, pues moviliza claramente, bueno, pues unos movimientos en ese ámbito. Luego también hasta qué momento puede haber, bueno, pues ya unas consecuencias, ¿no? Como bien ha dicho Miguel Ángel anteriormente, bueno, es que ya hay millones de norteamericanos que han expresado ya su voto y que por tanto hagas lo que hagas ya en estos momentos finales, pues ya tiene muy pocas consecuencias en gran parte de los estados donde la gente ha votado y ya está muy significado. Al final son los 7 estados, un poco que sus márgenes de diferencia son muy pequeños, como Arizona, como Pensilvania, como Michigan y Wisconsin, etcétera, los que pueden definir, o Georgia y Carolina del Norte, los que pueden estar un poco, pueden definirse por muy pocos votos, y aquí ya es donde podemos ver a ver qué es lo que sucede, ¿no? O sea, los márgenes, las diferencias, por ahora, por la información que nos llega, parece que son pues bastante pequeños en ese aspecto. También las declaraciones de los políticos últimamente han intentado, yo creo, apaciguar un poco las aguas en el tipo del reconocimiento, que sean los resultados que sean, bueno, ellos admitirían claramente cuáles son los resultados oficiales, intentando de esa manera, bueno, pues apaciguar un poco lo que a muchos les preocupaba, ¿no? Que haya claramente uno de los candidatos que no aceptase los resultados, y entonces, bueno, la conflictividad que podría suceder en las calles, no tanto como una guerra civil como algunos un poco pronosticaban, con un radicalismo tremendo, pero sí, bueno, pues que se pudieran negativizar y todavía pues emborronar más lo que son, bueno, pues estas elecciones, que ya en muchos casos, bueno, pues los expertos van anunciando cómo se van procediendo a niveles de Estado, cómo los diferentes sistemas plurales de elección, y cómo, bueno, pues sobre todo a los europeos pues les va extrañando, bueno, pues un sistema de elecciones que en algunos casos pues resulta en algunos estados incluso más arcaico que en algunos países europeos, pero que no obstante, bueno, pues los estadounidenses lo admiten, están de acuerdo con ellos y bueno, y forma parte en parte de su cultura, ¿no? Así que yo creo que en ese aspecto los últimos acontecimientos poco pueden igual mover, porque una gran parte del electorado dispuesto a votar ya ha realizado su voto, y al final la decisión va a estar, como siempre, poco en varios de los estados, debido a unos colectivos muy concretos que en definitiva son los que van a decidir casi quién va a ser el próximo candidato, y ahí es donde están en estos últimos momentos los dos candidatos, bueno, intentando manejarse, dar una imagen poco diferente para neutralizar ese voto al contrario, o para atraer un voto, bueno, pues con una cierta afinidad a ellos, que pueda finalmente proporcionarles ese puñado de votos que les pueda dar igual 1 o 2 estados más de los estratégicos a los que ya pues podían tener ellos una mayoría, ¿no? Bueno, pues ahora mismo pues vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Como decimos, en las próximas horas saldremos de dudas, pero va a haber todavía muchas preguntas, Enrique. Por ejemplo, habrá muchos que digan, oye, estaban pidiendo las actas en Rusia, en Venezuela, Estados Unidos está pidiendo los votos, los resultados de todas las elecciones, y igual el mayor marrón lo tienen ellos en las próximas horas, ¿no? Imagino que va a ser una pregunta que ronde el aire. Enrique, quiero saber qué opinas tú tanto de esto como de las elecciones. Sí, evidentemente, cuando piden limpieza
y luego lo que hay es bastante oscuridad y bastante cosas que se podrían decir. Esto en Los Simpsons se predijo, ¿no? Lo de las máquinas de votación que intentan votar a un candidato y en este caso era la manipulación de votar a Trump y todo el rato era no, 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 y luego aparecía de repente el voto a Kamala Harris. En fin, son cosas que desde luego hacen que toda campaña electoral y ya el proceso electoral pues esté todavía más deslegitimado, todavía más mal visto, más lleno de trampas, de escollos y sobre todo también teniendo en cuenta que una parte de la cuestión es lo posible y otra cosa es lo necesario cuando el candidato, en este caso demócrata, Kamala Harris, pues ha demostrado que no era más fina que, es decir, más inteligente que Joe Biden, no es que tuviera mejores capacidades, sino que incluso era peor todavía de aquel corte en Fox News de, mira, terminemos esta entrevista, que no, que la estáis dejando muy mal, que esto de una entrevista que no sea una acariciadita en el lomo, una entrevista de relaciones públicas, pues no, ya no vale, que ya a la candidata se le notan todas las costuras y por eso precisamente en las últimas semanas ha sido Barack Obama quien ha aparecido en escena, de que de hecho uno dice, pero ¿no se supone que tenía un candidato a vicepresidente, Tim Walz, con Kamala Harris? Sí, pero parece que Obama era presidente y vicepresidente para estas siguientes elecciones, actuando del padrino maestro en todo esto, mientras que por el otro lado sí, a Trump y J. Vance estaban ahí a tope haciendo de dupla por el lado de los republicanos. Pero luego también llena de exabruptos por un lado y por otro, prometiendo guerra, prometiendo actuaciones a los Estados Unidos de película, de pues si alguien se molesta le bombardeamos, o insultar hacia adentro también de su país. En fin, una campaña que ha sido de todo menos limpia, que han intentado ver quién quedaba por encima del resto. Y lo único que han demostrado es que si Trump y Kamala son lo mejor que puede dar Estados Unidos, pues que se prepare el mundo, particularmente Europa, por esas ideas, no solo de los republicanos, que uno puede pensar, no, bueno, Trump ha prometido una guerra de aranceles contra Europa, ya, y Kamala Harris, bueno, que se supone que ha estado gobernando durante estos años, porque otra de las cosas, en particular a los españoles, Kamala Harris es como Yolanda Díaz. Ha estado en el gobierno, pero habla como si fuera alguien que está por ahí perdida en el mundo del no se sabe y que le habla al gobierno con deseos y abracitos en la distancia, pero es el gobierno. Es decir, también esa ha sido una de las cuestiones más truculentas de esta campaña, de cómo Kamala Harris hablaba en tercera persona hacia el futuro y era, pero si usted es vicepresidente en el cargo de Estados Unidos, algo podrá hacer, ¿no? Algo podrá haber hecho, algo debería de haber hecho, más que decir como que ahora va a empezar el gobierno de verdad. Bueno, y desde 2021, ¿quién estaba de vicepresidente? Porque o sea, lo que es reconocer que Joe Biden no estaba en sus cabales y la segunda al mando tampoco. Entonces, ¿quién está al volante en todo esto? Esa es una gran pregunta también. Y más allá me gustaría terminar precisamente con esos intentos del gobierno de Joe Biden con la ley de la inflación para llevarse empresas europeas, especialmente industriales alemanas, hacia Estados Unidos, ofreciéndole unas condiciones impositivas mucho más favorables que las europeas. Es decir, que por el lado europeo no es que haya una opción buena al otro lado del Atlántico, es que uno ya ha demostrado, bueno, los dos en realidad, tanto Trump en su momento como ahora Joe Biden han demostrado que no tienen aliados, solo tienen intereses, los suyos, los intereses de las grandes compañías a las que representan y a las que engordan, porque precisamente también lo de las puertas giratorias en la Casa Blanca es de película. Es decir, el movimiento entre las grandes financieras y las grandes militares con la Casa Blanca es descomunal. Por si acaso alguien pensaba que no, que esto solo pasa en algún país pequeño o repúblicas bananeras. Bueno, pues debe ser la maestra de las repúblicas bananeras, la de Washington. Pues con todos pendientes de Washington, todos mirando a Estados Unidos en las próximas horas en
los próximos días. Si os parece, nosotros también vamos a mirar al conflicto en Ucrania con palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que advertía de que Europa va a entrar en un conflicto directo con Rusia. La semana pasada hacía estas mismas afirmaciones con Estados Unidos y ahora hablaba de que en el caso de que Zelensky fracase, es decir, en el caso de que Ucrania pierda esta guerra, lo que barrunta a Rusia, lo que se espera es que Europa vaya a un conflicto directo con ella. Te quiero preguntar, José Luis, por la opción de que esto suceda, las opciones de que esto pueda suceder o si ya está sucediendo. Hombre, pero está sucediendo debajo un poco del mantel, ¿no? O sea, claramente Ucrania si está en la guerra, todos los meses que lleva la guerra es únicamente porque está sentada en el apoyo internacional que le está dando Europa y la alianza de la OTAN, que cada vez está mojándose más en el aspecto y se va visualizando más, pues bueno, pues con la muerte de personal entrenado y de instructores, bueno, pues que están apareciendo por allí con respecto a las armas últimas que van obteniendo. Y luego ya, bueno, pues el número de mercenarios que se van incorporando para conformar ciertas unidades de élite de asalto que puedan ser sustitutivas de aquellas brigadas que fueron entrenadas en Occidente y que, bueno, pues ya han sido consumidas un poco en el fragor de la guerra, ¿no? Entonces, que desde luego, bueno, es una intervención claramente en la cual Rusia está con todos sus elementos y por el otro lado la OTAN a través de Ucrania está sosteniendo todo ese teatro de operaciones. Ya, una guerra abierta, hombre, yo lo veo difícil entre la OTAN y Rusia, por mucho que algunos políticos, incluso algún secretario general de la OTAN del pasado, le estábamos oyendo un poco inclinando hacia ese lado, pues no sabemos con qué tipo de criterios políticos se realizase. Claramente los miembros de la mayoría de los miembros europeos de la Alianza Atlántica no quieren por ningún asomo un tipo de conflicto de ese tipo, porque recordemos la Federación Rusa es una potencia nuclear y dentro de la Alianza Atlántica, aparte de Estados Unidos, también Francia y Gran Bretaña lo son. Así que un conflicto directo ya y visible con declaración de guerra entre todos ya nos llevaría a una conflictividad que rápidamente se abriría también un conflicto nuclear que nadie quiere. Otra cuestión es, bueno, ya ponernos en el límite en el cual estamos, que ya es, bueno, pues que en todos los aspectos se está llevando a una escalada y a una guerra de desgaste de tal modo con un bando ucraniano que claramente está perdiendo ese conflicto, que las últimas operaciones, cuando ya el invierno ya pegue y congele los frentes, pues están desarrollando un frente que, bueno, pues está siendo favorecido y cada día que pasa, bueno, las vanguardias rusas van avanzando los objetivos que se habían planteado, ya no solo en el Donetsk, sino también en el frente sur y claramente ya entrando en Kharkov, o sea, van recuperando los espacios que previamente controlaban antes de la ofensiva ucraniana y que favorecieron aquel hundimiento del frente ruso. Ahora los rusos no solo ya han conseguido recuperar ese territorio, sino un objetivo más importante, que ya es el desmoronamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas y que tras ese desmoronamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿qué es lo que puede haber? ¿No? Que ya es, se puede decir, alcanzar los límites un poco de esa frontera natural que conforma el río Dnieper, que es un poco lo que ya están con ese miedo y por tanto ahí ya es donde se están procediendo a esos discursos, ¿no? De si la Alianza Atlántica imposibilitará por todos los medios el que Rusia pueda alcanzar más allá de aquellos objetivos que son los óblasts rusófonos y que pueda llegar incluso a la consumación de gran parte de lo de Ucrania, o por el otro lado ya el que Rusia tenga esa capacidad de poder llegar un poco a ese tipo de objetivos. Aquí ya estamos, pues que ya nos necesitaríamos más ese tipo de información de los abastecimientos, de los armamentos. Claramente Rusia ha demostrado hasta el momento estar con una mejor salud de lo que parecía anteriormente y está aprovechando, gestionando muy bien sus recursos.
a pesar de tener una economía que inicialmente la tenía no con un crecimiento mayúsculo, pero sí que las sanciones y eso para nada le ha afectado, y gracias a sus alianzas y a los planes que tenía, sobre todo con su flota secreta y con la venta de petróleo a unos precios bajos, bueno, ha conseguido gestionar sus recursos muy bien para poder mantener esa guerra de desgaste que con Ucrania claramente es vencedora y que únicamente Ucrania pues consigue mantenerse por el apoyo exterior hasta que dure, y que depende mucho de los cambios políticos que pueden suceder tanto en Estados Unidos como en los propios gobiernos europeos, que van variando y que están ya muy cansados un poco de lo que estamos viendo. Así que no veo yo un poco esa escalada que pueda llegar. Sí, a nivel de discursos, de intentar, bueno, a nivel propagandístico, alzar un poco esos globos sondas, pero que puedan más bien abrir un poco la esperanza precisamente a los nuevos acontecimientos que serán a finales de otoño y de invierno, con un cierto apaciguamiento de los frentes en el caso de que no tengamos una ofensiva de invierno y que resulta que ya finalmente se rompan esos frentes, que ya tendríamos otro tipo de contexto, de circunstancias, y que claramente fuera del ámbito del frente bélico lo que se está proponiendo ya es intentar cerrar de una vez un poco el conflicto, ¿no? Porque está afectando a todos, y ante la apertura de otro tipo de conflictos se está intentando por todos los medios intentar a ver cómo se puede cerrar ello. Lavrov está lógicamente aprovechando el momento de fuerza que tiene en este aspecto para conseguir que Rusia, bueno, tenga una posición lo mejor posible en este tipo de negociaciones. Y Zelensky claramente está, pues, bueno, intentando mantenerse con el apoyo europeo antes de que pueda ser abandonado por ellos, ¿no? Desde la situación en el conflicto en Ucrania, también de estas palabras de Sergei Lavrov, muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Un día más, un placer.